vamos a empezar con este tema, ¿no? De si la filosofía nos hace libres. Que vean, es curioso y interesante, ya de entrada, como pues empezar a reflexionar respecto a qué podría significar esta expresión, ¿no? Y más que nada, tratar como de reflexionar respecto a las implicaciones de embestir o de vestir o de disfrazar a la filosofía como liberadora, ¿no? Por lo regular, algo que podemos más o menos como contemplar a lo largo de la historia del pensamiento occidental es que todo aquel que se presenta como tu libertador termina siendo tu conquistador o tu nuevo amo. Ahí hay cosas muy interesantes que podríamos como reflexionar a partir de esta famosa dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, ¿no? Pero bueno, ese quizás sea un tema más complejo y que está de manera transversal presente en lo que vamos a reflexionar. Entonces no me gustaría irme por las transversalidades de lo que vamos a reflexionar a continuación. Vámonos más directito al asunto. Bueno, entonces, en pocas palabras, quizás ustedes ya han escuchado, ya han visto en muchos lugares como esta idea de que la filosofía en algún sentido, por el simple hecho de existir o por el simple hecho de enseñarse, vuelve a la gente crítica per se, ¿no? Y algo que como que he tratado de remarcar constantemente a lo largo de este directo y de otros directos es que pues es muy ambiguo hablar en este sentido de ser crítico. ¿Y por qué es demasiado ambiguo? Bueno, pues porque noten ustedes, ¿no? En el escenario ya como contemporáneo que tenemos, sobre todo de opinología, ¿no? Que existe en YouTube, en personas que de pronto pueden tener posturas, digamos, muy más allá de irracionales, vamos a dejar ese tipo de calificativos, pero personas que a veces no cuentan con ningún tipo de evidencia sólida o mínimo algún tipo de evidencia suficiente como para sostener sus dichos, se suelen pensar o se suelen decir las personas más críticas del mundo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mundo de la conspiración, incluso hasta ellos mismos se autodenominan como despiertos, ¿no? Entonces, de pronto, como que investir de esta manera la filosofía, ¿no? Como un ejercicio de liberación crítico, pues se vuelve extremadamente sospechoso porque puede ser el caso que detrás de toda esa pretensión como de volvernos críticos o de, qué sé yo, de liberarnos de los prejuicios o de las convencionalidades de nuestra época, pues puede que te estén encaminando hacia un nuevo tipo de prejuicios y hacia un nuevo tipo de convencionalismos que te dejan en última instancia en el mismo lugar, ¿no? En el sentido de que terminas asumiendo algún tipo de discurso con el que pues comienzas a interpretar la realidad y también comienzas a normar tu propio comportamiento. Ahora, cuando nosotros, otra vez, ¿no? Como yo suelo hacerlo metodológicamente, cuando nosotros revisamos la historia de la filosofía, podemos ver cierto tipo de particularidades o peculiaridades que se presentan constantemente en lo que se suele denominar como filosofía occidental, que más o menos nos permitirían decir que la filosofía pretende, hasta cierto punto, liberarse de los convencionalismos, tanto locales como de una época, incluso hasta de una cultura. Y vean, es curioso, en términos de la historia de la filosofía occidental, volver a pensar en Sócrates, ¿no? Sócrates es nuestro primer mártir en la historia de la filosofía, así como en ciencia es Giordano Bruno, que ya, por ejemplo, no sé si han visto jaladas hacia el judio-cristianismo, jaladas en todos los sentidos que se les pueda ocurrir, ¿eh? Muy jaladas hacia el judio-cristianismo, pues andan diciendo que, por ejemplo, no, que Giordano Bruno nunca fue quemado por la Iglesia Católica, ¿no? O sea, estamos en un momento de crisis sobre cómo ya en nuestros días la verdad ya no es un valor que, valga la redundancia, se valore socialmente, que vean este tipo de cosas a las que se llega a afirmar o a negar. Bueno. Entonces, de nuevo, pensando en Sócrates como el primer mártir de la historia de la filosofía, bueno, lo que podemos ver de una manera muy directa es como, digamos, uno de los primeros filósofos que al menos, ojo, ¿no? Al menos cuenta con una metodología filosófica más o menos sistematizada, que sería la famosa mayéutica, eh, pues termina enfrentado con su sociedad. Es muy extraña, en fin, ese es otro tema.
Y digamos que lo que puedes ver en Sócrates es un augurio de cómo el filósofo, en una búsqueda por la verdad o en una búsqueda por ver el fondo de las cosas, o sea, lo que tratan de ocultar los convencionalismos, lo que tratan de ocultar el deber ser tradicional que encuentras en las sociedades, pues terminas enemistado con tu tiempo y este te termina condenando, ¿no? Entonces Sócrates es uno de estos primeros augurios. Bueno, dice al PC, ¿cuáles son los absurdos en el pensamiento escolástico? Pues el pensamiento escolástico es muy grande. En realidad deberíamos ir por escolástico, escolástico, ¿no? Pero digamos, el gran problema que tiene en sí la escolástica, que es algo así como universal, que pasa tanto transversalmente como horizontalmente a todo el pensamiento escolástico, es la especulación. O sea, es un pensamiento el escolástico que básicamente partiendo de definiciones que a nivel de sentido común parecen tener razón o parecen ser plausibles o razonables, pues a partir de ahí se ponen a inferir un montón de cosas. Noten ustedes cómo mucha de la filosofía posterior se trató de hacer así, sobre todo en la así llamada filosofía del racionalismo. Y precisamente el problema es que jamás ese tipo de pensamientos llegan digamos, a enfrentarse con el mundo, con los hechos, con la experiencia, con las evidencias empíricas. Y se vuelve un pensamiento baladí, ¿no? Y entonces este tipo de personajes crean justificaciones. Eso es interesante, justificaciones de la filosofía, desde la filosofía, para decir que la filosofía no tiene nada que ver con la práctica empírica, lo cual es completamente circular, ¿no? O sea, yo supuestamente te defino, por ejemplo, ¿no? A la filosofía como un ejercicio especulativo, y cuando trato de defender esta definición lo hago desde otra filosofía, ¿no? Digamos la aristotélica, ¿no? O la atomista, o una cosa así por el estilo. Y es circular en cuestiones argumentativas, porque ahora faltaría justificar por qué esta definición de filosofía que tú estás sacando desde cierta filosofía, pues es el caso. Pero cuando tratas de hacer ese tipo de defensas, sacas otra filosofía y luego otra filosofía y así, al infinitum, ¿no? Ahora, respecto a esto, ¿no? De si lo que hace o dice personajes como Tomás de Aquino y Agustín de Hipona es o no filosofía, bueno, tengan en mente que estos personajes más que nada están justificando un credo teológico. Entonces, en sentido estricto, no son filósofos, son teólogos. Pero se les incluyó en la historia de la filosofía y por eso se consideran filósofos. Descartes conocía la obra de Tomás de Aquino. No perdemos de vista en dónde estudió Descartes, con quién estudió. Él estudió en un colegio jesuita. O sea, estudió con sacerdotes. Necesariamente tuvo que conocer la obra de Tomás de Aquino. ¿Por qué no la tomó en cuenta después? Porque Descartes o Descartes quiere inaugurar una nueva ciencia, quiere inaugurar una nueva filosofía y empezar de cero, porque en su contexto, todos los pensadores de esa época que estaban refugiados en Holanda porque pues, la iglesia te perseguía si de pronto te escribías algo que pretendía ser una nueva ciencia, eh, todos estos personajes de la modernidad sabían que lo que estaban haciendo en el medievo no era lo que ellos querían hacer en términos de conocer el mundo, en términos de hacer observaciones empíricas de él, en términos de hacer una nueva filosofía natural. Sabían que lo que hacían estos personajes era teología y por eso no los tomaron en cuenta a la hora de empezar otra vez la filosofía desde cero. Tomaron más en cuenta a Platón y Aristóteles en sus fuentes originales que el medievo. Si se dan cuenta, la filosofía de la modernidad hizo ese brinco, ¿no? Es como si, no, pues ya llegó Aristóteles y todo lo demás, pues como que está en neblinas, nunca existió y vámonos a seguir. Porque son conscientes de que lo que estaba pasando en el medievo era un ejercicio de justificación teológica, no filosófica, que ya no compagina con los nuevos ideales de racionalidad, de experimentación empírica. Es todo un tema fascinante. O sea, no crean que, por ejemplo, personajes como Descartes, como David Hume, eran ignorantes y no sabían quién eran estos tipos medievales, el Tomás de Aquino y Agustín, ¿no? Sí los conocían, pero se les omitió, se les dejó de lado porque no estaban de acuerdo con, o sea, no se podían encajar dentro del nuevo
proyecto de las ciencias humanas, de el nuevo proyecto que viene desde el humanismo renacentista, de crear una filosofía y una ciencia desde la razón, desde la evidencia empírica, desde la coordinación entre la verdad y el progreso científico, ese tipo de cosas, donde la iglesia se volvió el enemigo para la filosofía de la modernidad. Todo un tema fascinante. Pero si estos personajes lo hacían era porque no consideraban todo lo que hacían Tomás de Aquino y Agustín como filosofía. Bueno, dice Ale Vicalde, saludos desde Argentina, de todas las lógicas existentes, ¿a cuál considera la lógica con mejor planteo y justificación? Es que, y quizás si alguien que ya me conozca de un tiempo atrás y que esté viendo ahorita el directo, quizás se vaya para atrás, ¿no? Por lo que voy a decir, pero la lógica para consistente. O sea, ya después de un rato de analizarlas y de estudiarlas, me doy cuenta que son las que, por un lado, no tanto en términos de justificación, pero sí son las que más se acoplan a las prácticas y sirven para un montón de cosas. Entonces parece que la lógica para consistente sí puede ser la lógica del razonamiento correcto. Ojo, las lógicas para consistentes consideran falso esto que se llama como el principio de no contradicción. Hay personajes como el adicto y compañía, pues en su vida les ha hablado a su audiencia de la lógica para consistente. Que dicho sea de paso, la lógica para consistente, a nivel del formalismo, es invención de un latinoamericano, de un brasileño llamado Newton da Costa. Nadie habla de Newton da Costa, si se dan cuenta. Digo, eh, cuando piensas en filosofía latinoamericana, ¿qué es lo que te viene primero en la mente? Dussel, o sea, pero nunca Newton da Costa y sus trabajos en lógica para consistente. Entonces la lógica para consistente nos enseña a vivir con las contradicciones y también como a tratarlas, a evaluarlas de una manera diferente. Pero pues es muy complicado que este tipo de planteamientos de lógicas para consistentes salgan de los ámbitos académicos. Y sobre todo si tienes a los tomistas trasnochados, ¿no? Y de día y noche en YouTube hablando de el principio de no contradicción como si fuera algo sagrado, ¿no? Que eso también es peligroso, ¿no? O sea, cuando tú crees que ya tienes la verdad, seguramente no la tienes, ¿no? Porque, o sea, el conocimiento es tan variado, complejo y cambiante que a veces lo que se dice que hoy es verdadero, a lo mejor mañana ya no, ¿eh? Principio de razón suficiente es una tesis metafísica, no es un principio lógico. Porque cuando tratas de formalizar tal cosa, hay problemas de decibilidad proposicional, tanto en su sentido lingüístico como en su sentido metalógico, y no te lleva a ningún lado. Entonces te das contra la pared. Pero bueno, son otro tipo de cuestiones. Dice Mario Jaime, interesante, entonces varias partes de sistemas filosóficos como el hegeliano o el marxista serían ideología y no filosofía. Marx es al final de ideología. O sea, a mí me van a disculpar todos los marxistas trasnochados que creen que existe el proletariado, ¿no? En pleno siglo XXI, tal y como lo estaba describiendo Marx en el siglo XIX. Pero el marxismo es ideología, no habla del mundo. Habla de cómo debería ser el mundo. Dice Federico Rocha, ¿qué opinas del concepto de libertad de la dialéctica de la ilustración de Horkheimer y Adorno? Me parece limitado, precisamente porque nada más se está concentrando a la cuestión de la ilustración. No ve más épocas históricas. Creo que ese es un problema. O no sé, alguien que tenga una opinión diferente que me diga, no, mira, no es un problema por esto y esto y esto, pues adelante. Dice Federico Rocha, ¿qué opinas del miedo a la libertad de Eric Fromm? Muy sentimental. O sea, es que, por ejemplo, Eric Fromm, yo a veces no entiendo qué está haciendo. ¿Está haciendo psicoanálisis? Pues mira, el psicoanálisis es muy cuestionable en términos de descubrimientos psiquiátricos ya contemporáneos. Leí un libro de él y vaya que tiene cosas interesantes en cuanto a la ideología. Curiosamente, el adicto se burla de Descartes y toda la modernidad. Pues ¿por qué? Volvemos al punto, ¿no? Porque la escolástica sueña, ¿no? Todavía los escolásticos que andan por ahí sueñan con destruir la filosofía de la modernidad y la ciencia de la modernidad. En especial mecánica cuántica, la aborrecen. Y de esta forma, que hacer que la escolástica regrese a volverse autoridad epistémica. Ese es el objetivo a nivel de metarrelato del tomismo.
que el domismo en este caso se vuelva autoridad epistémica. Pero aquí el detalle respecto a las autoridades epistémicas es que ser autoridad epistémica se gana. ¿Cómo? Dando argumentos, dando evidencia, dando razones. Y en ese sentido, la escolástica perdió esa batalla. La perdió hace 500 años, ¿no? Pero bueno, estamos ya hablando de luchas ideológicas. Dice Ale, y debemos rechazar toda la modernidad para adelante y volver al aristotelismo. Que ojo, aquí cuando, por ejemplo, los tomistas te hablen de Aristóteles, no están hablando de Aristóteles, están hablando de la lectura tomista de Aristóteles. En donde, de nuevo, ¿no? Yo los invito a que lean la Metafísica Alfa. En ningún lado Aristóteles le dice al primer motor Dios. Eso es una invención de Tomás de Aquino. Porque traen agenda ideológica. ¿Sí? Pero bueno. Vean, por eso los filósofos del Renacimiento, ¿no? Que es la primera etapa de la modernidad, del Renacimiento, eran traductores, porque el modo en que pudieron destruir a la escolástica medieval era diciéndoles que su lectura de Aristóteles estaba errada, porque tenían una mala traducción de él. ¿Ven la importancia de en filosofía leer buenas traducciones? Hay un dicho o un refrán en italiano que dice traductor traidor, algo así ya traducido al español. Las traducciones son muy importantes. Ahí ya les había comentado muchas veces de por qué hay que tener cuidado con las traducciones de Gredos. Están amañadas, traen agenda judio-cristiana. Una de las primeras ediciones de los diálogos de Platón, de Gredos, por el tal Yebra, tradujo el término de demiurgo como el pastor. Cuidado, traen agenda, a veces las traducciones también. Pero bueno, dice ALPC, la lógica clásica sigue siendo válida. Sí, sigue siendo válida, pero no para todo contexto. Y en fin, eso es todos los debates que tienen que ver en torno al pluralismo lógico, Ale. Ahí en el curso de lógica y filosofía de la lógica hablo del pluralismo lógico. O sea, qué significa eso, qué implicaciones tiene, etcétera. Y por ahí puedes darte una vuelta a ese video. Ya por ahí me pasaron un short o un video. No, no es un short, es un video ahí chiquillo del adicto, ¿no? Donde dice que le da rabia el que la gente como que diga que la ciencia dice, ¿no? Cuidado con esas expresiones porque en cuanto la ultraderecha llegue al poder, quizás podemos encontrar una especie de neo-inquisición que primero que nada va a chocar con esta otra inquisición de carácter izquierdista, ¿no? Así entre comillas izquierdista que hay ahorita.